Bueno, entonces en este ejercicio que viene, dice en un aula el 70% de los estudiantes son mujeres, de ellas el 10% son fumadoras y de los varones son fumadores el 20%. ¿Qué porcentaje de fumadores hay? Y en el punto B dice, se elige a un individuo al azar y es fumador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea un varón? Entonces aquí, una vez más, tenemos que atender bien la semántica, ¿verdad?, del problema en sí. En el punto A dice, ¿qué porcentaje de fumadores hay? Entonces tenemos que calcular la probabilidad de fumadores, ¿verdad?, para poder saber cuántos son, qué porcentaje es. Y en el punto B, si ustedes se dan cuenta, es una probabilidad condicional, porque dice se elige a un individuo al azar y es fumador. O sea, ya sabemos que es fumador. Ese es un dato conocido. Si es fumador, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que sea un varón? Entonces ya tenemos una condición, ¿verdad?, ya preestablecida. Una vez más, acá estamos viendo que los datos están en porcentajes y como ya habíamos dicho, entonces no se usan los números en porcentaje para resolver los problemas. Los porcentajes se transforman a decimales. En este caso, este ejemplo, ustedes también lo pueden resolver como una tabla de doble entrada. Solamente que los totales tienen que ser, en este caso, como todo está en porcentaje, entonces el total siempre va a ser 100. ¿Verdad? Se puede resolver utilizando una tabla de doble entrada, pero sí o sí el porcentaje, el total siempre va a ser 100 y eso no va a variar. ¿Por qué? Porque los datos están en porcentajes. Otra cosa también que hay que atender es si se va a hacer con una tabla de doble entrada, es atender bien la hora, el momento en que hace intersección y que cuál, es, cuál dato corresponde a cada columna. En este caso particular, entonces yo opté por hacer un diagrama del árbol. ¿Por qué? Porque tengo dos variables, ¿verdad? O sea que dos variables totalmente diferentes. Por un lado está el sexo de los estudiantes, que viene a ser hombre y mujer, y por otro lado está la condición de ser fumador o no. Entonces ese también es otra variable. Cuando tenemos más de una variable para estudiar, para calcular las probabilidades, entonces conviene hacer un diagrama del árbol o una tabla de doble entrada. La ventaja que van a tener con el diagrama del árbol es que no solamente va a servir, por ejemplo, para dos variables, sino que sirve para más. La tabla de doble entrada generalmente solamente se puede utilizar para dos variables así. O sea, resulta más factible. Bueno, entonces aquí en este caso tengo primero que son mujeres y está el grupo de los varones. De las mujeres están las que son fumadoras y las que no son fumadoras. Y de los varones también están los que son fumadores y los que no son fumadores. Y a partir de allí, una vez que tengo todo el esqueleto del árbol, también ya puedo ir cargando las probabilidades. Acá tienen que atender siempre que esto puede tener más ramas, ¿verdad?, más ramificaciones. Acá tengo solamente dos variables, el sexo de los estudiantes y la condición de ser fumador o no fumador. Podría tener más, ¿verdad? De repente podría tener otro que diga edad, ¿verdad? Que están los que son mayores a 20 y los que son hasta 20 años y los que son mayores a 20 años. Entonces acá, por ejemplo, fumadores mayores a 20, hasta 20, no fumadores mayores a 20 o hasta 20 años y así sucesivamente. Va a ir aumentando la cantidad de ramas que tiene el árbol dependiendo de las variables que tenga. Entonces acá transformamos todos los porcentajes en decimales y tengo que 70% son mujeres, entonces eso corresponde a 0,7 y el resto son varones, entonces es 0,3. Sumando los dos siempre tiene que dar 1. Luego dice, de ellas el 10% son fumadoras, o sea, de las mujeres 10% son fumadoras, por lo tanto es 0,1 y el resto que es no fumadoras son 0,9. 1 menos 0,1 da 0,9. Y para los varones dice, los varones son fumadores el 20%. Entonces aquí los fumadores son 0,2 y 1 menos 0,2 viene a ser 0,8. Y acá está el árbol con las combinaciones posibles y con sus respectivas probabilidades. Y ahora vamos a tratar de responder las preguntas del problema. Dice, en el punto A, ¿qué porcentaje de fumadores hay? Entonces fíjense que aquí los fumadores están aquí si son mujeres y están aquí si son varones. Entonces tengo mujer y fumadora o tengo varón y fumador. Por lo tanto debo sumar estos dos.
Entonces aquí tengo para el porcentaje o para la probabilidad en primer lugar de los fumadores tengo 0,7 que viene a ser mujer y fumadora 0,1, entonces se multiplica más, ¿verdad? Varón 0,3 y fumador 0,2. Entonces puede ser, los fumadores pueden ser mujeres o pueden ser varones. Entonces tienen que ir siempre juntos. Y acá esto resolvemos en la calculadora y tengo que la probabilidad de que sea fumador es 0,13. Ahora fíjense, la pregunta dice, ¿qué porcentaje de fumadores? No dice cuál es la probabilidad de que sea fumador. Entonces, si quería calcular la probabilidad me quedaba con este 0,13. Pero como en este caso específico me pide el porcentaje, entonces debo multiplicar el 0,13 por 100, ¿verdad? Entonces multiplico mi probabilidad por 100 y ahí voy a obtener el porcentaje. Entonces la respuesta en este caso es que existe 13% de fumadores. ¿Estamos? Entonces hay que atender también esto. ¿Por qué? Porque el problema a veces pide probabilidad, a veces pide porcentaje y en algunos casos también puede pedir cantidad. Ahora, cuando pide cantidad, sí o sí voy a tener que tener el tamaño de la población o de la muestra sobre la cual se está haciendo el cálculo de probabilidades. ¿Por qué? Porque la probabilidad obtenida se tiene que multiplicar por ese número, por la población o por la muestra y ahí se obtiene la cantidad. Entonces, en estos problemas se puede pedir cantidad, probabilidad y porcentaje. Acá respondimos a la pregunta del porcentaje. En la segunda pregunta, en el punto B, dice, si elige un individuo al lanzar y es fumador, ¿cuál es la probabilidad que sea varón? Entonces, dado que es fumador, que sea varón. Es una probabilidad condicional, entonces tenemos que traer nuestra fórmula de probabilidad condicional que dice, ¿verdad? Que tiene que ser la probabilidad de que ocurran las dos cosas, o sea, la intersección entre los dos eventos. Y en este caso mis eventos son fumador y varón. Entonces aquí arriba tengo que colocar la probabilidad de que sea varón y fumador dividido la probabilidad de que sea fumador, porque eso es lo que yo ya conozco. Y en este caso entonces viene a ser como un teorema de Bayes, ¿verdad? Entonces calcular la probabilidad de que sea varón dado que es un fumador. Entonces aquí arriba, varón y fumador, que viene a ser la intersección, dividido la probabilidad de que sea fumador, ¿verdad? Mujer y fumadora o varón y fumador, ¿verdad? Este viene a ser teorema de Bayes. Entonces aquí reemplazamos los valores y voy a tener varón y fumador, que viene a ser 0,3 por 0,2 dividido la probabilidad de fumador. Nosotros aquí ya calculamos la probabilidad del fumador, que era 0,13. Puedo traerlo aquí directamente o en todo caso yo aquí le hice otra vez ese cálculo. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener este cálculo previo, ¿verdad? De repente no va a existir esta pregunta A en algún problema, directamente va a pedir la condicional, entonces para saber que se hace de esta forma. Y ahí entonces el resultado es que la probabilidad de que sea varón sabiendo que es un fumador es 0,4615. Y en este caso pide solamente la probabilidad, entonces dejamos así la respuesta sin tener que hacer ninguna transformación de nada. Ok, entonces aquí vimos el tema de los porcentajes y de que se puede pedir porcentaje, probabilidad y cantidad también en un problema de probabilidades.